Wall Street a AMLO. En Pemex se acabó el tiempo de perder el tiempo. Por Ricardo Alday. La falta de una señal pronta y contundente de respaldo financiero a Petróleos Mexicanos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ayudó a acelerar los ajustes a la baja en las calificaciones crediticias de la paraestatal. Y ese pasmo tiene el potencial de desatar una serie de reacciones en cascada que amenazan con profundizar la crisis económica nacional a niveles no vistos desde el siglo pasado y con definir el resto de su sexenio. Expertos del mercado energético mundial por un lado y especialistas en México por el otro coinciden en que a López Obrador se le acabó el tiempo de perder el tiempo y en que debe mostrar que está consciente de la magnitud de la crisis financiera que enfrenta, sus ramificaciones sociales y políticas y de que tiene la voluntad de afrontarla con estrategias de corto, mediano y largo aliento. Hace tiempo que todo mundo estamos esperando una señal, pero no la vemos, dijo David L. Goldwyn, miembro del Consejo Asesor del Centro Energético Global del Atlantic Council, uno de los principales think tanks en Washington. Lucas Aristizábal, director senior de Fitch Credit Ratings, que el viernes 3 de abril redujo por segunda vez en menos de un año la calificación de la deuda de Pemex, indicó a MSCI que la palabra clave en el escenario actual de Petróleos Mexicanos es la inacción. Hay falta de acción para responder a lo que está pasando con Pemex, pero también en toda la industria petrolera. Las calificaciones de riesgo son el barómetro que usan fondos de pensión y otros inversionistas para medir la calidad crediticia de una empresa o de un país. Y entre más baja es la calificación, más caro resulta a un gobierno y a empresas públicas y privadas emitir deuda. Los destinos de Petróleos Mexicanos y de la economía mexicana continúan inexorablemente ligados, y si los problemas de Pemex, fiscales, financieros, administrativos, estructurales, son un indicio, el panorama económico nacional no podría lucir más angustiante. En unas cuantas semanas, Fitch fue la segunda de las 3 principales calificadoras de riesgo en Wall Street en ajustar a la baja las calificaciones de Pemex, de México o de ambas. Standard & Poor's había hecho lo propio con la deuda soberana de México el 26 de marzo y que además colocó bajo la perspectiva negativa, es decir, con riesgo de volver a recortarse a la baja en los próximos 12 a 24 meses. Al explicar su decisión, Standard & Poor's destacó que bajo el gobierno de López Obrador el país ha incrementado la dependencia económica hacia Petróleos Mexicanos, con todo lo que ello implica. La firma que aún no se pronuncia sobre la calificación es Moody's Investors Service, que sin embargo sí se pronunció ayer, el 7 de abril, sobre el problema de liquidez de la paraestatal. En una nota a sus clientes, Moody's advirtió que los recientes ahorros fiscales para Pemex anunciados por el gobierno serán insuficientes para prevenir que tenga que echar mano de sus créditos revolventes este año. En su discurso a la nación el domingo 5 de abril, López Obrador anunció que en el marco de esta crisis pasajera transitoria y con ayuda del sector privado nacional, su gobierno anunciará en los próximos días inversión pública, privada y social para el sector energético por unos 339,000 millones de pesos, unos 13.5 billones de dólares. Sin precisar si sería para garantizar flujo de capital para el servicio de su deuda o algo más. Indicó también que, a diferencia de otros periodos de crisis, su gobierno vende ahora la gasolina 30% más barata que antes de la llegada de la pandemia. Omitió decir que la caída reciente en los precios del petróleo, en más de 30%, abaratan también la gasolina al productor, nacional o extranjero. Por último, destacó que Pemex dispondrá de un recurso extra de 65,000 millones de pesos porque se le reducirá la carga fiscal. El pasado 18 de marzo, en donde la petrolera explicó que como resultado de la ley que modificó la tasa de derecho de utilidad compartida en diciembre pasado, la carga tributaria directa de la empresa pasará del 65 al 68% en 2020, con un ahorro estimado en 45,000 millones de pesos. El presidente no explicó de dónde saldrían los otros 20,000 millones de ahorro. El presupuesto de inversión de Pemex para 2020 es de 16,700 millones de dólares, de los cuales 81% serán destinados para exploración y producción.